Pasé 6 años en prisión creyendo que fui víctima de un error de la justicia, pero cuando salí y vi mi casa vendida, descubrí la verdad cruel. El responsable no era un desconocido, tenía mi sangre. Pero para entender cómo mi propia casa terminó en manos de extraños, tenemos que volver al día en que empezó la verdadera traición. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Gustavo Zamora. Hoy tengo 67 años. Durante toda mi vida creí que la sangre era lo más sagrado. Por eso, cuando mi hijo Andrés me pidió ayuda con unos trámites, no dudé ni un segundo. Era mayo del 2016 y yo acababa de jubilarme después de trabajar 35 años como supervisor de obra en una ciudad grande del occidente de México. Mi pensión era modesta, unos 16,000 pesos mensuales, pero tenía mi casa pagada en una colonia tradicional y bien ubicada, y algunos ahorros que había guardado con esfuerzo. Andrés apareció un martes por la tarde con una carpeta café bajo el brazo, y esa sonrisa que yo conocía desde que era niño. «Papá, necesito que me ayudes con unos documentos», me dijo mientras se sentaba en el sillón de la sala. El ventilador del techo giraba despacio porque el calor de mayo es insoportable. Yo estaba tomando un café con pan dulce, mi ritual de todas las tardes. «¿Qué documentos, mijo?», le pregunté limpiándome las migas de la camisa. Él abrió la carpeta y sacó varios papeles con sellos y firmas. «Es para un negocio que estoy armando. Necesito un aval, alguien de confianza. Tú sabes cómo está la cosa. Los bancos piden muchos requisitos». Yo confié. Esa es la verdad que me duele admitir ahora. Confié porque era mi hijo, porque lo había criado solo después de que su madre nos dejara cuando él tenía 8 años. Confié porque pensé que un padre siempre debe respaldar a sus hijos, especialmente cuando están tratando de salir adelante. «¿Y qué necesitas exactamente?», le pregunté acercándome a la mesa del comedor donde él había extendido los papeles. El olor a tinta fresca me llegó a la nariz. Andrés señaló varias líneas marcadas con X rojas. «Solo tu firma aquí, aquí y aquí. Es un aval simple, papá. Si todo sale bien, en 6 meses te devuelvo todo y hasta te doy una comisión. Estoy seguro de que este negocio va a funcionar». Recuerdo que dudé por un momento. Algo en mi estómago se revolvió, una sensación que no supe identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como instinto. «¿Y de qué es el negocio?», pregunté. Andrés se rió y me palmeó el hombro. «Inversión inmobiliaria, papá. Compra y venta de propiedades. Hay mucha demanda, la ciudad está creciendo, es momento de aprovechar». Yo no entendía mucho de eso. Toda mi vida había trabajado con mis manos, construyendo casas para otros, nunca comprándolas o vendiéndolas. Pero Andrés sonaba seguro, convencido, y yo quería creer en él. Quería creer que mi hijo finalmente había encontrado su camino después de tantos trabajos que no le funcionaron. «¿Estás seguro de que no voy a tener problemas?», le pregunté mientras buscaba mi pluma en el cajón del mueble. «Cero problemas, papá, te lo juro por mi madre. Solo es un respaldo, ni siquiera van a contactarte. Todo lo manejo yo». Firmé 1, 2, 3, 4 documentos. Andrés fue pasándolos rápido, señalando cada línea, cada X roja. Yo solo veía hojas llenas de texto legal y sellos. No entendía qué eran. «¿Y qué dice aquí?», pregunté señalando un párrafo largo. «Es lenguaje legal, papá, no te preocupes. Básicamente dice que confías en mí para manejar la transacción». Cuando terminé de firmar, Andrés guardó todo rápidamente en su carpeta. Se veía aliviado, casi eufórico. «Gracias, papá. En serio, esto significa mucho para mí. Vas a ver que no te vas a arrepentir». Me abrazó y yo sentí ese calor en el pecho que solo un padre siente cuando cree que está ayudando a su hijo a construir un futuro mejor. Él se fue esa tarde y yo me quedé en la sala viendo el noticiero.
Pero algo me inquietaba. Una vocecita en mi cabeza me decía que debía haber leído mejor esos papeles, que debía haber preguntado más, que debía haber pedido una copia. Pero la acallé. Es mi hijo, me repetí. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar entre padre e hijo. Qué equivocado estaba. Las siguientes semanas fueron normales. Andrés me llamaba cada 3 o 4 días para decirme que todo iba bien, que el negocio estaba avanzando. Yo seguía mi rutina: café en las mañanas, caminata al parque, telenovela en las tardes. Mi vida de jubilado tranquila y predecible. No tenía idea de que la tormenta ya estaba formándose sobre mi cabeza. Ese día firmé unos papeles sin imaginar que serían el inicio de mi caída. El golpe en mi puerta a las 6 de la mañana me despertó como un balazo. Era enero del 2017. Yo tenía 62 años. Varios meses habían pasado desde que firmé aquellos papeles para Andrés. Yo estaba en la cama, todavía con el sueño pesado, cuando escuché los golpes violentos que hacían vibrar toda la puerta. «Señor Gustavo Zamora, traemos un citatorio judicial urgente. Necesitamos que nos acompañe al Ministerio Público». La voz era seria, autoritaria, sin espacio para negociación. Me levanté confundido, con el corazón latiéndome en la garganta. Pensé en un error, en una confusión de direcciones. Yo nunca había tenido problemas con la ley, ni siquiera una multa de tránsito en los últimos 10 años. Me puse los pantalones rápido y caminé descalzo hacia la entrada. ¡Ya voy! ¡Ya voy!, grité mientras buscaba las llaves. Cuando abrí la puerta, 4 hombres vestidos de civil pero con placas colgando del cuello me miraron con expresión seria. El más alto, un tipo de bigote espeso y mirada de piedra, dio un paso al frente. ¿Gustavo Zamora? Sí, soy yo, respondí sintiendo cómo la boca se me secaba. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? Tiene que acompañarnos al Ministerio Público. Hay una investigación por fraude inmobiliario y participación directa en las operaciones. Las víctimas presentaron denuncias formales. Las palabras me cayeron como cubetas de agua helada. Fraude. Participación. Mi cerebro no procesaba lo que estaba escuchando. Tiene que ser un error, balbuceé. Yo no he hecho nada. Yo soy jubilado. No tengo negocios. No. Todo eso lo puede explicar en su declaración. Necesitamos que nos acompañe ahora. Mis piernas temblaban. Operaciones fraudulentas. Yo no había vendido nada en mi vida excepto mi camioneta vieja hace 2 años. Tiene que ser un error, repetí, ahora casi suplicando. Yo no conozco de eso, yo no he vendido ninguna propiedad. El agente sacó unos documentos de una carpeta manila. Sentí un escalofrío. Esos documentos tenían mi firma, la misma firma que meses antes había hecho confiando en mi hijo. Mi estómago se convirtió en un nudo apretado. ¿Reconoce estas firmas, señor Zamora? Me mostró 3 contratos diferentes, cada uno con mi nombre completo escrito en letra clara, con mi firma al pie. Yo firmé esos papeles, pero fue para ayudar a mi hijo. Él me dijo que era para un aval, para un negocio. Yo no sabía. Mi voz se quebró. El agente intercambió miradas con sus compañeros. Señor, estas firmas autorizan operaciones que perjudicaron a varias familias. Las víctimas perdieron cantidades muy importantes de dinero. Esto es un asunto grave. Cantidades importantes de dinero. Las palabras retumbaron en mis oídos. Yo nunca había manejado grandes sumas en mi vida. Tiene que haber un error, insistí, ahora desesperado. Llamen a mi hijo Andrés. Él puede explicar todo. Él fue quien me pidió firmar esos papeles. Andrés Zamora también está citado. De hecho, fue él quien nos dio su nombre como el responsable principal de las operaciones. Dice que usted lo amenazó para que participara en el fraude. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Andrés no podía haber dicho eso. Era imposible. Era mi hijo. Yo lo había criado, alimentado, educado.
Eso es mentira. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Mi hijo jamás diría eso. Yo soy la víctima aquí. Señor Zamora, todo eso lo puede explicar en su declaración. Ahora necesitamos que nos acompañe. Me dejaron vestirme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abotonarme la camisa. Pensaba en Andrés, en esos papeles, en las firmas. ¿Cómo era posible que un aval se hubiera convertido en una acusación de fraude? ¿Qué había firmado realmente? Me pidieron que los acompañara. Subí al vehículo sin entender lo que estaba pasando. Sentí miradas desde algunas casas de la calle. Mi vecino, con quien jugaba, dominó los domingos, negaba con la cabeza desde su puerta. En ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. En las oficinas ministeriales me tomaron huellas, fotos, declaración. Me informaron que existía un dictamen pericial en grafología dentro del expediente. Las firmas coinciden con su trazo, pero el análisis no puede determinar si el firmante conocía el contenido del documento que estaba firmando, me explicó la agente del Ministerio Público. Exacto, yo no sabía qué estaba firmando, exploté. Mi hijo me engañó. La agente del Ministerio Público, una mujer joven de lentes y expresión cansada, me miró sin emoción. Señor, usted firmó. Para el expediente, eso pesa más que su explicación. Hay víctimas reales que perdieron su dinero. Me mencionó que dentro del expediente existían registros bancarios a mi nombre. ¿Qué registros? Mi voz era apenas un susurro. Ella consultó algunos papeles. Cuentas bancarias registradas a su nombre con movimientos relacionados con las operaciones investigadas. Cuentas bancarias. Yo nunca había tenido más de 30,000 pesos ahorrados en toda mi vida. Esas cuentas no las abrí yo, dije sintiendo cómo el pánico me apretaba el pecho. Alguien usó mi identidad. El banco confirma que usted estuvo presente al momento de abrir las cuentas. Me dijeron que existían grabaciones del banco donde yo aparecía firmando formatos. Grabaciones del banco. Yo recordaba vagamente esas visitas con Andrés. Es para el negocio, papá, me decía. Solo firma aquí y aquí. Nunca supe que con eso estaban abriendo cuentas a mi nombre. A las 2 de la tarde, Andrés llegó a declarar. Lo vi a través del vidrio de la sala de espera. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Esperaba ver culpa, remordimiento, algo que me dijera que seguía siendo mi hijo. Pero lo que vi me heló hasta los huesos. Esa noche regresé a mi casa con la obligación de presentarme cada semana ante el juzgado mientras avanzaba el proceso. Pero mientras cerraba la puerta de mi hogar, vi la mirada de mi hijo. Y no era de miedo, era de algo peor. El juicio comenzó varios meses después de mi primera citación, meses enfrentando el proceso en libertad, presentándome a declarar cada semana ante el juzgado. Cada vez que iba, sentía las miradas de los demás acusados, las víctimas que esperaban justicia, los empleados que me veían como un criminal más. Meses sin dormir bien, despertando cada madrugada con la misma pesadilla, la mirada fría de Andrés a través de ese vidrio, una mirada que no reconocía, que no pertenecía al niño que yo había criado. Mi abogado de oficio era un hombre joven llamado licenciado Herrera, recién egresado de la universidad, con más voluntad que experiencia. Don Gustavo, la situación es complicada, me dijo en nuestra primera reunión real, días antes del juicio. Las pruebas en su contra son sólidas. Tenemos que enfocarnos en demostrar que usted actuó engañado, que fue víctima de su hijo. ¿Y no es eso exactamente lo que pasó? Exploté golpeando la mesa de metal que nos separaba. Respiré profundo, tratando de calmarme. Licenciado, yo firmé esos papeles creyendo que ayudaba a mi hijo con un negocio legal. Nunca supe que estaba participando en un fraude. Herrera revisó el expediente con expresión grave. El problema, don Gustavo, es que la pericial en grafología confirma que las firmas son suyas.
y los testigos del banco confirman que usted abrió esas cuentas personalmente, sin pruebas de que fue forzado o engañado. La ley asume que usted sabía lo que hacía. Pero yo no sabía. Insistí, sintiendo cómo la desesperación me apretaba el pecho. Alguien me llevó ahí, alguien me hizo firmar sin que yo supiera lo que estaba haciendo. ¿Quién, don Gustavo? ¿Quién podría haberlo llevado? La pregunta quedó flotando en el aire tenso de esa sala. Andrés. La respuesta era Andrés. Pero mi abogado ya me había advertido. Sin pruebas concretas de que mi hijo me había manipulado, mi palabra contra la suya no valía nada ante un juez. El día del juicio llegó como una condena anunciada. Septiembre del 2017. La sala estaba llena. Yo vestía un traje gris que Herrera me había conseguido, intentando lucir respetable, inocente. Pero cuando vi a las víctimas sentadas del otro lado, supe que estaba perdido. Eran 3 familias. La primera había perdido sus ahorros en la supuesta compra de una casa en un municipio cercano que nunca existió. El padre de familia, un hombre con el cabello completamente blanco, me miró con odio puro. «Ese hombre me robó los ahorros de toda mi vida», declaró con voz temblorosa ante el juez. «Dinero que había guardado para dejarle algo a mis nietos. Ahora no tengo nada». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Yo entendía su dolor porque yo también había trabajado toda mi vida para construir algo. La diferencia era que yo no le había robado nada a nadie. Pero ¿cómo explicarle eso cuando mi firma estaba en todos los documentos? La segunda víctima, una señora de mediana edad, había perdido sus ahorros en un terreno fantasma en otra zona periférica. Confié en él, porque parecía un hombre honesto, dijo señalándome con el dedo. Me mostraron documentos y fotografías del supuesto terreno con su nombre y firma. Me hicieron firmar el contrato. Todo parecía legal, y ahora mi dinero desapareció. Yo quería gritarle que yo nunca la había conocido, que nunca le había mostrado ningún terreno, que alguien más había usado mi nombre. Pero el perito grafológico subió al estrado y confirmó lo que yo temía. Las firmas en todos los documentos coinciden con los patrones del señor Gustavo Zamora. El trazo, la presión, las características individuales son consistentes. La tercera familia era más joven, una pareja que había ahorrado durante años vendiendo un pequeño negocio familiar para comprar su primera casa. «Teníamos un bebé de 6 meses», dijo la esposa llorando en el estrado. «Queríamos darle un hogar seguro. Y este hombre nos quitó esa oportunidad». Cada testimonio era una bofetada. Cada lágrima de esas familias era una piedra más sobre mi espalda. Yo no había hecho nada de eso, pero mi nombre estaba en todo. Mis firmas, mis cuentas bancarias, mi cara en los videos de seguridad. Cuando llegó mi turno de declarar, intenté explicar. «Señor juez, yo fui engañado por mi propio hijo. Él me pidió que firmara unos papeles diciéndome que era para un aval, para un negocio legítimo. Yo confié porque era mi sangre, porque un padre siempre quiere creer en su hijo». El fiscal, un hombre robusto de traje azul marino, se levantó con expresión escéptica. «Señor Zamora, usted espera que este tribunal crea que firmó múltiples contratos de compraventa, abrió cuentas bancarias y participó en varias transacciones sin saber lo que estaba haciendo». «Yo firmé lo que mi hijo me pidió que firmara», respondí sintiendo cómo la voz se me quebraba. «No leí los documentos completos porque confiaba en él. ¿Y las visitas al banco también lo acompañó sin saber por qué?» El fiscal me mostró los videos de seguridad. Ahí estaba yo, firmando papeles en 3 sucursales diferentes. Yo recordaba haber ido al banco con Andrés algunas veces. «Es para el negocio, papá», me decía. «Solo firma aquí y aquí». Esas familias perdieron mucho dinero por su culpa, señor Zamora. ¿Y usted pretende escudarse diciendo que no sabía? La ley no perdona la negligencia criminal. Mi abogado intentó defender mi posición. «Señoría, mi cliente es un hombre jubilado, sin educación universitaria.
Fue manipulado por alguien en quien confiaba ciegamente. Él también es una víctima. Pero Andrés declaró después de mí. Lo vi subir al estrado con traje negro y corbata, luciendo respetable, profesional. Mi padre siempre tuvo ambiciones que yo no compartía. Mintió con voz firme. Cuando me pidió ayuda con estos negocios, intenté disuadirlo, pero él insistió. Yo firmé algunos documentos porque me amenazó con desheredarme, con cortar contacto conmigo. Tenía miedo de perderlo. Cada palabra era una puñalada. Mi propio hijo, inventando una historia en la que yo era el villano y él la víctima asustada. El juez lo escuchó con atención. El fiscal asintió tomando notas. Y yo solo podía mirar incrédulo cómo se construía mi condena. La sentencia llegó poco después. 6 años de prisión por fraude inmobiliario y participación en operaciones con documentación irregular, restitución a las víctimas y una prohibición temporal de realizar ciertos actos mercantiles mientras cumplía la pena. Cuando el juez golpeó el martillo, sentí como mi vida se partía en dos. Había un antes y un después de ese sonido. El Gustavo Zamora, que había trabajado honestamente durante 35 años, ya no existía. Ahora era un criminal condenado, un estafador, un hombre que había destruido el futuro de 3 familias inocentes. Semanas después de la sentencia, ingresé al centro de reclusión para cumplir la pena. Andrés solo fue una vez, y después desapareció por completo. Esa única visita fue breve, incómoda. ¿Cómo estás, papá? Bien, mijo. Te traje algunos dulces. Gracias. El silencio entre nosotros pesaba como plomo. Yo quería preguntarle por qué. Quería exigirle que dijera la verdad. Pero algo en su mirada me detenía. Esa frialdad que había visto el día de mi arresto seguía ahí, intacta. Después de esa visita, nunca volvió. En prisión empecé a recordar detalles que antes parecían insignificantes. La cárcel te da tiempo para pensar. Demasiado tiempo. Días interminables donde lo único que haces es revivir cada momento, cada conversación, cada detalle que pasó desapercibido. En esos primeros años en prisión, mientras compartía celda con un asaltante de tiendas y un distribuidor de droga, mi mente no dejaba de regresar a los meses previos a mi arresto. Había pasado tiempo desde mi condena, cuando empecé a recordar detalles que antes no tenían sentido. Estaba acostado en mi litera mirando el techo manchado de humedad, cuando una imagen llegó a mi cabeza con claridad perfecta. Andrés, sentado en mi comedor, meses antes de pedirme que firmara esos papeles, revisando documentos que yo guardaba en una caja de zapatos vieja. «¿Qué haces, mijo?», le había preguntado ese día mientras servía café. Él levantó la vista rápidamente, casi sobresaltado. «Nada, papá. Solo estaba buscando tu acta de nacimiento. La necesito para un trámite en el seguro». Yo no le había dado importancia entonces. Le señalé dónde estaban mis documentos personales y me fui a ver la televisión. Pero ahora, acostado en esa celda que olía a sudor y desesperanza, recordaba algo más. Andrés no solo había sacado mi acta de nacimiento, había fotografiado varios documentos con su celular, mi credencial de elector, mi comprobante de domicilio, mi último estado de cuenta del banco. Yo lo había visto por el rabillo del ojo, pero no dije nada. ¿Para qué iba a desconfiar de mi propio hijo? «¡Qué idiota fui!», murmuré en la oscuridad. Mi compañero de celda gruñó desde la litera de abajo. «¿Otra vez hablando solo? Ya duérmase». Pero no podía dormir. Otra memoria emergió como agua sucia. Andrés preguntándome por mi rutina bancaria semanas antes de todo. «Papá, ¿tú vas seguido al banco?» «No, mijo. Solo cuando necesito sacar dinero o pagar algo». «¿Y usas cajero automático o entras a ventanilla?» «Prefiero ventanilla. No me gustan esas máquinas». Andrés había sonreído. «Es que están promoviendo unos servicios nuevos.
Te voy a acompañar un día de estos para que veas cómo funcionan. Y me había acompañado varias veces en los meses siguientes. Vamos, papá, te invito a un café y de paso pasamos al banco. Yo aceptaba contento porque pasaba poco tiempo con mi hijo. Él siempre estaba ocupado, siempre con prisa. Esos momentos juntos, aunque fueran breves, me hacían feliz. Ahora entendía que esas visitas al banco no eran casuales. Esos formatos que firmé en el banco no eran consultas, eran aperturas de cuentas y autorizaciones que yo jamás entendí. Andrés me pedía que firmara diciéndome que eran trámites rutinarios. Yo nunca imaginé que con esas firmas él pudiera abrir productos financieros a mi nombre. Yo firmaba todo sin leer porque confiaba, porque era mi hijo. Me senté en la litera con el corazón acelerado. Las piezas comenzaban a encajar como un rompecabezas macabro. Recordé otra conversación de meses antes. Andrés había llegado nervioso, sudando aunque no hacía tanto calor. «Papá, ¿tú tienes algún enemigo? ¿Alguien que te guarde rencor?» La pregunta me había parecido extraña. «No, mijo, yo me llevo bien con todos. ¿Por qué preguntas?» «Por nada. Es que he escuchado historias de personas mayores que son estafadas por desconocidos. Solo quiero que estés alerta». Qué irónico. Mi hijo advirtiéndome sobre estafadores mientras él mismo preparaba la estafa más grande de mi vida. Recordé también las llamadas telefónicas que Andrés hacía desde mi casa. Siempre se iba a la cocina o al patio para hablar con privacidad. «Es trabajo, papá», me decía cuando lo veía hablar en voz baja. Una vez alcancé a escuchar fragmentos. «Sí, ya tengo todo. Las firmas están listas. Solo falta coordinar las fechas». No, él no sospecha nada. En ese momento pensé que hablaba de su trabajo. Andrés me había dicho que estaba por cerrar un contrato importante. Pero ahora, sentado en esa celda helada a las 3 de la mañana, entendía que hablaba de mí. Yo era el él que no sospechaba nada. Yo era el peón en su juego sucio. Me levanté y caminé hacia la pequeña ventana con barrotes. Afuera, el patio de la prisión estaba vacío bajo la luz amarillenta de los reflectores. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuánto tiempo había planeado Andrés mi destrucción? Recordé su visita a principios de ese año, meses antes de todo. Había llegado con una botella de tequila y 2 vasos. «Papá, brindemos por el año nuevo». Bebimos juntos en la sala. Yo estaba feliz de compartir ese momento con mi hijo, pero ahora recordaba sus preguntas de esa noche. «¿Ya pensaste qué vas a hacer con la casa cuando ya no estés?» «No, mijo. Supongo que será tuya». «¿Y lo tienes por escrito? ¿En un testamento?» «No he hecho testamento todavía». Andrés había asentido pensativo. «Deberías hacerlo, papá, para evitar problemas legales». Problemas legales. Él ya estaba pensando en mi ausencia. Ya estaba calculando cómo quedarse con mi casa, con mi patrimonio, con mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, sino de rabia. Una rabia que había estado dormida, anestesiada por la incredulidad y la negación. Pero ahora despertaba como un volcán. Mi propio hijo me había estudiado como un cazador estudia a su presa. Había identificado mis debilidades, mi confianza ciega, mi ignorancia legal, mi necesidad de creer en la familia. Y las había explotado todas. «Necesito hablar con alguien que entienda de leyes», le dije a mi compañero de celda. Él se rió amargamente. «Aquí todos conocemos de leyes. Todos somos expertos en cómo nos chingaron». Pero yo no quería quejarme, quería entender. Quería reconstruir cada paso del plan de Andrés, porque ahora sabía algo que me daba escalofríos. Esto no había sido un crimen de oportunidad. Había sido premeditado, calculado, ejecutado con precisión quirúrgica. Durante los siguientes meses escribí todo en un cuaderno que compré en la tienda de la prisión, cada conversación que recordaba, cada visita de Andrés,
cada documento que me había pedido firmar, las fechas aproximadas, los lugares, los testigos. Construí una línea de tiempo lo más completa posible. Y entonces vi el patrón. Andrés había comenzado a preparar el terreno meses antes de pedirme firmar los papeles del fraude. Meses recopilando mis documentos, llevándome al banco, ganándose mi confianza. Meses construyendo la trampa perfecta, pero algo no terminaba de encajar en mi cabeza. Andrés no buscaba solo dinero, buscaba control y buscaba una cantidad grande sin rendirle cuentas a nadie. Yo le había ayudado económicamente varias veces en el pasado. Si hubiera necesitado ayuda, yo se la habría dado. ¿Por qué recurrir al fraude? ¿Por qué destruir a su propio padre? La respuesta llegó una noche de insomnio. Andrés no necesitaba solo el dinero del fraude. Lo que necesitaba era sacarme del camino. Necesitaba que yo desapareciera de su vida durante varios años. Necesitaba que estuviera en prisión, aislado, sin poder interferir. Pero, ¿interferir con qué? Y entonces lo entendí todo. Con el dinero del fraude no podía justificar un aumento patrimonial sin levantar sospechas. Pero vender mi casa legalmente usando un poder notarial le daba una justificación limpia para tener una gran cantidad de dinero sin que nadie hiciera preguntas. El fraude era solo el primer paso. La casa era el objetivo real. Y para quedarse con mi casa sin problemas, necesitaba que yo estuviera lejos. Muy lejos. Donde no pudiera protestar, donde no pudiera defender lo que era mío. Entendí algo que me heló la sangre. Alguien muy cercano necesitaba que yo desapareciera. La puerta de la prisión se cerró detrás de mí por última vez a mediados del 2022. Casi 6 años, más tiempo del que mi mente puede contar sin temblar. Salí con una bolsa de plástico transparente que contenía todo lo que me quedaba, mi credencial de elector vencida, algunas monedas, y una foto de Andrés cuando tenía 10 años. No sé por qué seguía cargando esa foto. Tal vez porque necesitaba recordar que alguna vez mi hijo había sido real, había sido mío. El sol me golpeó como un puñetazo. Había olvidado lo brillante que podía ser el mundo afuera, los colores, los sonidos, el movimiento de la gente libre caminando sin guardias vigilándolos. Todo me abrumaba. Me senté en la banqueta frente a la prisión, intentando procesar que finalmente estaba libre. Libre. Qué palabra tan extraña después de tantos años de trabajo honesto. Tomé un autobús hacia mi antigua colonia con las pocas monedas que me quedaban. Durante el trayecto miraba por la ventana cómo la ciudad había cambiado. Nuevos edificios, nuevas tiendas. Todo era diferente, pero a la vez igual. El autobús olía a sudor y a diésel, un olor que me recordaba a mis años de trabajo en las construcciones. Me aferré a esa memoria como un salvavidas. Cuando bajé en mi esquina, mis piernas temblaban, no de cansancio, sino de anticipación. 6 años soñando con este momento. 6 años imaginando llegar a mi casa, abrir la puerta, sentarme en mi sillón, tomar un café en mi cocina. Esa casa era lo único que me había mantenido cuerdo en prisión. Saber que todavía tenía un hogar esperándome. Caminé las 2 cuadras hasta mi calle, con el corazón latiéndome fuerte. El árbol de bugambilias que estaba frente a mi casa había crecido. Las flores moradas caían sobre la banqueta como una alfombra. Me acerqué despacio, saboreando cada paso. Entonces lo vi. El portón de mi casa era diferente. Ya no era el portón verde de herrería que yo había pintado personalmente años atrás. Ahora era un portón automático gris con intercomunicador digital. Las ventanas tenían rejas nuevas, diseño moderno que yo nunca había visto. Y en el jardín delantero donde yo tenía mis macetas de geranios, ahora había pasto sintético y una fuente decorativa. Me detuve en seco. Algo estaba mal, muy mal.
Toqué el timbre del intercomunicador con manos temblorosas. Una voz de mujer respondió. ¿Sí? Disculpe, señora, dije sintiendo cómo la voz se me quebraba. Yo vivía aquí. Esta es mi casa. Silencio del otro lado. Luego, ¿cómo dice? Esta casa es nuestra. La compramos hace años. El mundo comenzó a girar. ¡Compramos! ¡Hace años! Tiene que haber un error, balbuceé. Esta casa es mía. Yo viví aquí 30 años. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 40 años con expresión de alarma. Detrás de ella, un hombre de la misma edad se asomó protegiéndola. Señor, no sé qué le dijeron, pero nosotros compramos esta propiedad legalmente. Tenemos las escrituras, todo está en regla. ¿Quién se las vendió? Las palabras salieron como un grito ahogado. La mujer intercambió miradas con su esposo. Un señor, Andrés se llamaba, dijo que era su casa pero que necesitaba vender porque se iba del país. Nos mostró todos los papeles. Andrés, mi hijo había vendido mi casa, mi hogar, el único patrimonio que yo tenía en este mundo. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en el portón para no caer. ¿Le mostraron documentos firmados por mí? Pregunté sintiendo cómo la voz se me quebraba. El hombre respondió con cautela. Señor, si tiene algún reclamo legal, tendrá que hablar con un abogado. Nosotros compramos de buena fe. Tenemos todas las escrituras en regla. El dinero de esa venta jamás pasó por mis manos. La pareja cerró la puerta despacio, asustados por el viejo que apareció reclamando su hogar. Yo me quedé ahí parado, mirando las ventanas de lo que había sido mi vida. ¿Don Gustavo? Una voz conocida me sacó del trance. Me volteé y vi a mi vecino caminando hacia mí con expresión de sorpresa. ¿Es usted? Pensé que seguía en... Salí hoy, dije con voz hueca. Mi vecino se acercó con cuidado, como si yo fuera un animal herido. Don Gustavo, yo lamento mucho lo que pasó. Todos en la colonia nos sorprendimos cuando... Se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Cuándo qué? Lo agarré del brazo quizá con más fuerza de la necesaria. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo vendieron mi casa? Él suspiró profundamente. Fue tiempo después de que usted se fue. No recuerdo exactamente cuándo, pero ya llevaba bastante tiempo encerrado. Andrés apareció con unos compradores, mostrando unos papeles diciendo que usted lo había autorizado. Dijo que usted necesitaba dinero urgente por el problema legal. Todos pensamos que usted estaba de acuerdo. Papeles de autorización. Andrés había usado alguno de esos documentos que me hizo firmar para vender mi casa. ¿Viste a mi hijo después de eso? Pregunté sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al shock. Algunas veces al principio. Venía a supervisar la mudanza, a recoger cosas. Luego desapareció. No lo he visto en años. Mi vecino me miró con lástima. Don Gustavo, ¿a dónde va a ir? ¿Tiene dónde quedarse? No tenía nada. Ni casa, ni dinero, ni familia. Estaba más solo que nunca. Tengo que encontrar a Andrés. Dije más para mí mismo que para mi vecino. Tengo que saber por qué hizo esto. He visto gente hacer cosas terribles por dinero, dijo mi vecino negando con la cabeza. Pero un hijo vendiendo la casa de su padre mientras está en prisión, eso es de lo peor que he visto. Me despedí y caminé sin rumbo por las calles de mi antigua colonia. Cada esquina tenía una memoria. La tienda donde compraba mi periódico cada mañana. El parque donde me sentaba a ver jugar a los niños. La iglesia donde había bautizado a Andrés. Andrés. Ese nombre me quemaba la garganta. Mi hijo no solo me había enviado a prisión, me había despojado de todo mientras yo estaba encerrado sin poder defenderme. Había vendido mi casa, mi patrimonio, mi única seguridad, pero algo no terminaba de encajar en mi cabeza. El fraude inmobiliario ya le había dado dinero. ¿Para qué vender la casa también? Salvo que la casa fuera el objetivo desde el principio. Salvo que todo el plan, el fraude, las firmas falsas, mi condena, hubiera sido para quitarme la casa sin que yo pudiera impedirlo.
Me senté en una banca del parque mientras el sol comenzaba a ocultarse. Las luces de la ciudad se encendían una por una. Y yo, un hombre libre pero sin hogar, finalmente entendí la magnitud de la traición. Ahí entendí que todo esto había empezado mucho antes de que yo pisara un juzgado. Pasé la primera noche de libertad en un albergue para personas sin hogar en una zona popular de la ciudad. La ironía no se me escapó. Después de 35 años trabajando honestamente, después de pagar mi casa completa, después de ahorrar cada peso, terminaba durmiendo en un colchón donado rodeado de otros desafortunados que al menos tenían la decencia de ser víctimas del destino y no de su propia sangre. Pero esa noche no dormí. Me quedé despierto en la oscuridad, planificando mis siguientes pasos, porque ahora tenía algo que no había tenido en 6 años: claridad. Andrés me había destruido sistemáticamente, pero yo todavía tenía un arma que él no esperaba. Tenía la verdad, y tenía ganas de luchar. Durante varias semanas recorrí oficinas públicas intentando entender qué había pasado con mi propiedad. Con la ropa que me había dado el albergue, una camisa azul desteñida y pantalones de mezclilla que me quedaban grandes, caminé hasta el registro público de la propiedad. La oficina olía a papel viejo y a café recalentado. Me formé en la fila de consultas, sintiendo cómo el corazón me latía cada vez más rápido. Necesito una copia de las escrituras de una propiedad, le dije a la empleada, una mujer de mediana edad con lentes colgando de una cadena en el cuello. Le di la dirección de mi casa. Ella tecleó en su computadora sin mirarme. ¿Es usted el propietario? Lo era, respondí con voz firme. Me la robaron. Ella levantó la vista sorprendida, pero no preguntó más. Después de unos minutos de búsqueda en el sistema, me señaló la terminal pública y me dijo que ahí podía hacer la consulta. Con esto, puede solicitar la información básica. Es gratuito. Tomé el papel con manos temblorosas. Gracias, murmuré sintiéndome más agradecido de lo que las palabras podían expresar. Pasé la siguiente hora en una terminal de consulta pública revisando los datos. La escritura de compraventa estaba fechada aproximadamente a mediados del 2018. Yo llevaba tiempo en prisión para entonces. El vendedor, Gustavo Zamora, la familia compradora, y ahí, en la imagen digitalizada del documento, estaba una firma. Mi respiración se aceleró. Necesitaba ayuda profesional para determinar si era auténtica o no. Continué revisando los registros digitales. Había un poder notarial anexado, supuestamente otorgado por mí. Ese poder notarial tenía fecha de mayo de 2016, el mismo mes en que firmé aquellos documentos en mi comedor. El documento decía que yo le daba a Andrés facultades amplias y suficientes para vender mi propiedad. Pero yo nunca autoricé eso. Andrés me había hecho firmar un aval para un negocio, no un poder para vender mi casa. ¿O sí? Recordé esos papeles que firmé tan rápidamente, sin leer, confiando ciegamente. Seguí investigando. En los documentos de la transacción había una referencia a la cuenta bancaria donde se depositó el dinero de la venta. Una cuenta distinta a las que yo conocía. Depositados poco después de la venta. Andrés había vendido mi casa y se quedó con todo el dinero. Ni siquiera había tenido la decencia de usar esos fondos para pagar la restitución que yo debía a las víctimas del fraude. Simplemente se lo embolsó. Me levanté del terminal con la mente funcionando a toda velocidad. Necesitaba más información. Caminé hasta la biblioteca pública y pedí permiso para usar una computadora. En una computadora pública con paciencia y varias horas, logré reunir e imprimir lo básico: fechas, folios y referencias de cuentas, y fechas que después necesitarían verificación legal. Encontré más de lo que esperaba. Había más movimientos, retiros grandes, transferencias, compras. Imprimí todo lo que pude con las pocas monedas que me quedaban, referencias bancarias, fechas aproximadas,
un reguero de evidencia que mostraba cómo Andrés había planificado cada paso. Pero necesitaba la pieza final del rompecabezas. Necesitaba saber dónde estaba Andrés ahora. 6 años habían pasado y mi vecino dijo que no lo había visto en años. ¿A dónde había ido con todo ese dinero? Regresé al registro público de la propiedad días después. Esta vez pedí consultar si existían registros públicos vinculados a ese nombre. La misma empleada que me había ayudado antes tecleó en su computadora. Sí existen registros públicos vinculados a ese nombre. Registros públicos vinculados a ese nombre. Mi hijo vivía en algún lugar mientras yo había pasado 6 años en prisión y ahora dormía en un albergue. El contraste era obsceno. Pedí más información. La empleada dudó. Señor, esa información es privada. Por favor, dije inclinándome sobre el mostrador. Es mi hijo. Me robó mi casa mientras estaba en la cárcel. Solo quiero saber dónde está. Ella me miró con expresión conflictuada. Ella no me dio la dirección. Solo me explicó cómo consultar folios vinculados a un nombre en la terminal pública. Escribió algunos datos en un papel. «Esto es todo lo que puedo hacer», murmuró. Tomé el papel como si fuera oro. «Gracias», respondí guardándolo con cuidado. Durante los siguientes días reuní cada documento posible, copias de los folios de las escrituras que necesitaban verificación, registros de las cuentas bancarias, transferencias. La línea de tiempo completa de cómo Andrés había usado el fraude para encerrarme, luego había vendido mi casa y finalmente se había comprado una vida de lujo con mi dinero. Me senté en una banca del parque con todos los papeles organizados en una carpeta que había encontrado en la basura. El sol se ponía sobre la ciudad pintando el cielo de naranja y morado. Miré la carpeta en mis manos y sentí algo que no había sentido en 6 años. Por primera vez sentí que no estaba completamente indefenso. Encontrar un abogado dispuesto a tomar mi caso sin cobrar por adelantado fue casi imposible. Toqué las puertas de varios despachos en el centro de la ciudad durante una semana. La respuesta era siempre la misma. Lo sentimos, señor Zamora, pero su caso es complejo y necesitamos un anticipo considerable. Dinero que yo no tenía, que nunca tendría limpiando pisos en el albergue a cambio de hospedaje. Pero el destino o la justicia tiene formas extrañas de manifestarse. El último despacho que visité estaba en un edificio viejo de una avenida céntrica. 2º piso, sin elevador. La placa en la puerta decía «Despacho jurídico, derecho penal y civil». Subí las escaleras despacio con las rodillas protestando cada escalón, cargando mi carpeta con todos los documentos que había reunido. La recepción era pequeña, sin secretaria. Solo un escritorio lleno de expedientes y una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño, leyendo un documento con expresión concentrada. Levantó la vista cuando entré. «¿Licenciada?», pregunté quitándome la gorra que el albergue me había regalado. Ella asintió. «¿En qué puedo ayudarlo?». «Necesito un abogado», dije con voz firme. «Me mandaron a prisión por un fraude que no cometí. Mi hijo me traicionó. Vendió mi casa mientras estaba encerrado y ahora tengo pruebas de todo». Esperaba escepticismo. Esperaba que me pidiera dinero que no tenía. Pero la licenciada me hizo un gesto hacia una silla. Antes de escucharme, revisó los papeles varios minutos en silencio. Sus ojos se movían rápidamente sobre los documentos, deteniéndose en ciertos detalles, haciendo anotaciones. Finalmente, levantó la vista. «Siéntese y cuénteme todo desde el principio». Le conté mi historia durante 2 horas, cada detalle, cada documento firmado, cada visita al banco, la condena, los 6 años en prisión, el regreso y el descubrimiento de la venta de mi casa, las pruebas que había reunido. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, revisó nuevamente mi carpeta.
los folios de las escrituras que necesitaban verificación pericial, los registros bancarios, la cronología completa. Después de 20 minutos, levantó la vista y vi algo en sus ojos que me dio esperanza, indignación. Señor Zamora, aquí hay elementos suficientes para construir un caso sólido, dijo con voz controlada pero furiosa. Su hijo no solo lo usó como chivo expiatorio para el fraude inmobiliario, también parece haber falsificado su firma para vender su propiedad y quedarse con el dinero. Esto es despojo agravado, falsificación continuada y posiblemente conspiración criminal. ¿Puedo hacer algo?, pregunté sintiendo cómo la voz se me quebraba. ¿O es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para la justicia, respondió cerrando la carpeta. Vamos a solicitar la revisión de su caso original. Con estas pruebas podemos demostrar que usted fue víctima, no perpetrador. Y vamos a denunciar a su hijo por todos los delitos que cometió. ¿Y cuánto me va a costar?, pregunté preparándome para la respuesta que destrozaría mis esperanzas. La licenciada me miró directo a los ojos. Su caso me interesa. Podemos empezar y veremos después cómo resolvemos los honorarios. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en 6 años, alguien me creía, alguien estaba de mi lado. Durante las siguientes semanas, la licenciada trabajó como una máquina de guerra legal. Presentó ante el tribunal una solicitud de revisión extraordinaria de sentencia basada en evidencia nueva. Adjuntó todos los documentos que yo había reunido, más análisis grafológicos comparativos, que demostraban que la firma en las escrituras de mi casa era falsificada. El peritaje original de su juicio solo comparó las firmas del fraude inmobiliario. Me explicó en una reunión. Esas firmas eran auténticas porque usted realmente las hizo, aunque sin saber lo que firmaba. Pero nadie verificó la firma de la venta de su casa porque eso ocurrió mientras usted ya estaba condenado. Ahora tenemos un experto independiente que confirma que esa firma de la venta no es suya. Esa sí fue falsificada por su hijo. Simultáneamente, presentó una denuncia penal contra Andrés Zamora por falsificación de documentos, fraude equiparado y despojo. El Ministerio Público aceptó la denuncia y abrió una investigación formal. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté durante otra reunión en su oficina. Los procesos legales son lentos, señor Zamora, pero tenemos evidencia sólida. El tribunal no puede ignorar esto. La primera audiencia de revisión fue meses después. Yo entré a la sala con un traje que la licenciada me había conseguido, usado pero digno. El mismo tribunal que me había condenado ahora escucharía mi defensa. La licenciada presentó el caso con precisión quirúrgica, mostró las escrituras falsificadas, los registros bancarios de Andrés, la cronología completa que demostraba que yo había sido víctima de una manipulación sistemática. El perito grafológico testificó que la firma en la venta de mi casa definitivamente no era mía. Señoría, dijo la licenciada en su alegato final, el señor Gustavo Zamora pasó 6 años en prisión por delitos en los que existen indicios de que un tercero pudo haber utilizado su identidad. Mientras él estaba encerrado pagando por crímenes ajenos, ese mismo tercero vendió su casa de manera fraudulenta y se quedó con el dinero. Esto no es solo un error judicial, es una traición que clama justicia. El juez, uno diferente al que me había condenado originalmente, revisó los documentos con expresión grave. La evidencia presentada es preocupante. Voy a ordenar una investigación complementaria. Se admitió la revisión extraordinaria del caso. Salí del tribunal sintiendo que finalmente podía respirar. No era una victoria total todavía, pero era un paso enorme. La segunda etapa del plan de la licenciada fue más agresiva.
Solicitó el aseguramiento precautorio de los bienes de Andrés mientras la investigación continuaba. Si logramos demostrar que él adquirió su departamento con el dinero de la venta fraudulenta de su casa, podemos bloquearlo, me explicó. El juez aceptó. Semanas después, el departamento de Andrés fue asegurado por orden judicial. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. De un día para otro, mi hijo descubrió que la justicia finalmente lo había alcanzado. Andrés intentó huir. La licenciada me contó que trató de vender el departamento rápidamente, pero el bloqueo judicial lo impidió. Intentó sacar dinero de cuentas en otros bancos, pero las autoridades ya estaban monitoreándolo. Lo vi por primera vez en años durante una audiencia. Entró a la sala con traje caro y expresión de pánico apenas contenido. Nuestras miradas se cruzaron. Ya no vi la frialdad de antes. Vi miedo. Vi desesperación. Vi a un hombre que finalmente entendía que sus crímenes tenían consecuencias. Él intentó hablarme en el receso. «Papá, podemos arreglar esto. Yo te puedo compensar. No tiene que llegar a...» Lo interrumpí levantando una mano. «No me llames papá. Perdiste ese derecho cuando me mandaste a prisión». Andrés se puso pálido. «Yo no quería que te condenaran. Solo necesitaba el dinero. Tenía deudas, estaba desesperado. ¿Y mi vida no valía nada?», pregunté sintiendo cómo la rabia subía desde el estómago. «¿6 años de mi vida no significaban nada para ti?». Él no respondió, solo bajó la mirada. Y en ese momento supe que ninguna explicación sería suficiente. Ninguna disculpa podría reparar lo que había hecho. No dije nada, solo lo miré. La sentencia final llegó tiempo después. Meses de audiencias, peritajes, testimonios y noches sin dormir esperando que la justicia finalmente dijera la verdad. Yo estaba sentado en la sala del tribunal, junto a la licenciada, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por décadas de oficio, con arrugas profundas alrededor de los ojos que sugerían años viendo lo peor de la humanidad. Se sentó, abrió el expediente y comenzó a leer. Después de revisar exhaustivamente la evidencia presentada por la defensa del señor Gustavo Zamora, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Cada palabra parecía durar una eternidad. Yo estaba solo en mi lado de la sala. Andrés no estaba presente en esta audiencia. Su caso se vería por separado. Esta era mi sentencia, mi absolución o mi condena definitiva. La evidencia grafológica demuestra de manera concluyente que la firma en las escrituras de venta de la propiedad fue falsificada. Los registros bancarios confirman, existen elementos que requieren una revisión profunda del caso. La revisión del caso original de fraude inmobiliario revela omisiones importantes que ahora deben ser analizadas. El testimonio de Andrés Zamora en el juicio original contenía contradicciones que no fueron adecuadamente investigadas. El juez hizo una pausa para tomar agua. Yo no podía respirar. La evidencia presentada sugiere que existen indicios suficientes que obligan a revisar la responsabilidad del sentenciado Gustavo Zamora en los hechos que se le imputaron. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Después de 6 años de ser llamado criminal, estafador, depredador de familias inocentes, finalmente alguien decía la verdad. Por lo tanto, este tribunal ordena la reposición del procedimiento mientras se investiga adecuadamente el caso del señor Gustavo Zamora. No era la anulación inmediata que yo esperaba, pero era justicia en proceso. El golpe del martillo resonó como un trueno. La licenciada apretó mi mano. «Es un paso enorme», susurró con voz emocionada. «El proceso seguirá, pero ya no está condenado». Meses después,
en un proceso completamente separado, se dictó sentencia contra Andrés. Yo regresé a esa misma sala de tribunal para escuchar su destino. Esta vez Andrés estaba presente, sentado con su abogado. Mi hijo, aunque ya no podía llamarlo así sin que me doliera el pecho, estaba pálido, con las manos apretadas sobre la mesa. Ya no lucía el traje caro de antes, ya no tenía esa seguridad arrogante, era solo un hombre enfrentando el peso de sus crímenes. El juez fue directo. En cuanto al caso contra Andrés Zamora, existen elementos suficientes que acreditan la responsabilidad del acusado en los delitos de falsificación de documentos públicos, fraude equiparado agravado, despojo y obstrucción de la justicia. Andrés cerró los ojos. Su abogado puso una mano en su hombro, pero él la apartó. La sentencia es de 6 años de prisión en un centro de readaptación social, más la restitución completa de los bienes obtenidos fraudulentamente. El departamento será embargado y vendido. La autoridad determinará el orden de reparación correspondiente. 6 años. Andrés pasaría 6 años en prisión. Los mismos años que yo había sufrido injustamente. La simetría era perfecta y devastadora. Después de la audiencia, mientras salíamos del tribunal, Andrés intentó acercarse a mí. Los guardias lo detenían, pero él gritó: «Papá, papá, perdóname. No quería que llegaras tanto tiempo en la cárcel. Solo quería el dinero. Por favor». Me detuve y me volteé a mirarlo. Las palabras «papá» y «perdóname» sonaban huecas, vacías, como monedas falsas. «Tuviste 6 años para decir la verdad», respondí con voz calmada. 6 años donde pudiste haber confesado, haber liberado a un inocente. Pero elegiste el silencio, elegiste mi sufrimiento sobre tu comodidad. Ahora vivirás con eso. «¡Soy tu hijo!», gritó con desesperación. Me quedé mirándolo por un largo momento. Ese día entendí que ya no reconocía al hombre que tenía enfrente. Los guardias se lo llevaron. Yo salí del tribunal hacia el sol brillante. La licenciada caminó a mi lado en silencio respetuoso. «¿Qué va a hacer ahora, señor Zamora?», preguntó después de unos minutos. «No lo sé», admití. «La casa ya no es mía. La familia que la compró lo hizo de buena fe. No puedo quitársela, pero al menos ya no soy un criminal». «Recuperó algo más importante que una casa», dijo ella deteniéndose y mirándome directo a los ojos. «Recuperó su nombre, su dignidad, su verdad». Tenía razón. Yo ya no era Gustavo Zamora el estafador, ya no era el viejo que había robado los ahorros de familias inocentes. Era Gustavo Zamora, víctima de traición, sobreviviente de injusticia, hombre que luchó por su verdad y ganó. Después de un largo proceso de revisión que tomó muchos meses, mi sentencia finalmente fue anulada completamente. Mi nombre fue limpiado de todos los registros criminales. Y cuando finalmente se liberaron los recursos, después de los embargos y procesos legales, con lo que legalmente me correspondió, pude ayudar parcialmente a esas familias. Ellos merecían algo de justicia también. Con lo que me quedó, empecé a colaborar con una organización que ayuda a adultos mayores víctimas de fraude familiar. Porque descubrí, investigando mi caso, que no era el único. Había cientos, miles de ancianos traicionados por sus propios hijos, manipulados, despojados de su patrimonio. Hoy vivo solo en un departamento de 2 habitaciones con vista a un parque donde los niños juegan en las tardes. No recuperé mi casa. No recuperé los 6 años que pasé en prisión. No recuperé la relación con mi hijo, si es que alguna vez fue real. Pero recuperé algo que Andrés nunca pudo quitarme, aunque lo intentó con toda su astucia. Recuperé mi dignidad. Recuperé la verdad. Aprendí que a veces quien más confías es quien más puede dañarte. Andrés sigue en prisión. No lo he visitado. Tal vez nunca lo haga. No por venganza, sino porque simplemente ya no hay nada que decir. Él
eligió su camino. Yo elegí el mío. Soy Gustavo Zamora. Pasé 6 años preso injustamente. Descubrí que vendieron mi casa. Enfrenté la peor traición imaginable. Aquí sigo. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.